Ser reconocida, Irene. Reconocida por la revista Forbes dentro de las 50 mujeres más poderosas, más destacadas por esa trayectoria. ¿Cómo tú crees que eso impacta a las mujeres en República Dominicana, que tú hayas podido figurar ahí, izar nuestra bandera y sobre todo siendo una fémina? Yo crecí escuchando que yo no iba a servir para nada. Y algo todavía, la niña que está dentro de mí se cuestiona si de verdad yo sirvo para algo a veces cuando llegan cosas grandes, cuando llegan proyectos millonarios, cuando tengo retos delante de mí. También es mantenerte en esa conciencia de llevar luz a las personas, porque si me monto en la ola contigo de ay pobrecita, te quito poder a ti y también bajo la energía y no te estoy sirviendo de apoyo, porque lo que te estoy es alimentando esa situación que te mantiene quizá en esa zona oscura. Muchas mujeres validan su valía en función de la pareja que tienen. Entonces, para poder conservar una pareja, hacen muchísimas cosas locas para mantener una relación que a todas luces no funciona. Eso es algo que yo veo mucho. Me encantaría que tú le compartas a la audiencia, sobre todo a estos emprendedores, qué sí y qué no hacer cuando aspiran a trabajar con marcas grandes. Hola, hola, por aquí estamos en este tercer episodio de Reenfoque Positivo, el podcast. Transforma tu vida un episodio a la vez. Raquel Salas, como en cada encuentro con ustedes, feliz de llegar a sus hogares, feliz de llegar a sus vidas a través de los diferentes dispositivos en los que ahora mismo me puedan estar viendo. Y valga la redundancia, porque yo creo que feliz es sinónimo de mi nombre, feliz de la super invitada que está el día de hoy en este estudio. Y voy a decir por adelantado que tengo la honra de que haya sido mi mentora y estamos hablando de Irene Morillo. Gracias de verdad, Raquel. Bueno, nosotros estamos muy felices de que nos estés acompañando el día de hoy en Reenfoque Positivo, el podcast, donde buscamos que los que nos escuchan puedan transformar su vida, como lo dice el eslogan, un episodio a la vez. Irene, algo que me llama la atención de tu inspiradora biografía es cómo te lanzaste siendo madre soltera y enfatizo en ese entonces de una preadolescente. Nos encantaría que tú nos cuentes un poquito de ese proceso. Bueno, te cuento, yo estaba con asiento en Santiago siendo gerente regional de marca de una empresa importante de telecomunicaciones en el país y me di cuenta en ese entonces de que mi hija no lloraba porque cuando estábamos en Santiago lloraba todos los días porque antes vivíamos cerca de la familia y ella compartía mucho con sus primos y también estaba en un colegio donde ella ya tenía sus amigos y al mudarnos para Santiago la separé en esa etapa tan importante de todo aquello. Encima yo trabajaba muchísimo y éramos solamente ella y yo en la casa, entonces ella estaba pasando muchísimo tiempo con el servicio. Eso me llevó a tomar una decisión como madre y fue regresar a Santo Domingo a raíz de un año de ejercicio. Sin embargo, en ese momento no había una posición para mí dentro de la empresa ya, porque luego se creó esa posición para mí y la posición que yo tenía se ocupó. Y ahí tenía dos opciones, emplearme de nuevo o emprender, que era algo que ya yo venía como con ese gusanillo por dentro, con las ganas de hacerlo. Y luego de ir un par de entrevistas decidí con el pecho y la espalda, como decimos en buen dominicano, lanzarme y lo hice en una habitación de mi casa. Y bueno, la historia ya tú más o menos la resumiste en lo que contaste en mi biografía. Wow, de verdad que es inspirador en un tiempo donde se estigmatiza hasta cierto grado la mujer, sobre todo en ese periodo de maternidad, donde las primeras limitantes que a veces nos pone el mismo sistema o nos ponemos nosotras mismas es que el proceso de crianza no nos permiten desarrollar nuestros sueños, que tú te hayas empoderado y llenado de valor para hacerlo. Pero yo deduzco, pero ya tú vas a confirmar, si esa iniciativa también para las mujeres, Poder en Tacones, nace a raíz de tu misma experiencia. Realmente Poder en Tacones nace por una necesidad que yo tenía. Los motivos fueron una combinación de egoísmo y altruismo. ¿Por qué? Porque llegó un momento que en mi empresa yo sentí que ya tenía un techo en temas de networking, de alcance y demás. Y yo quería seguir creciendo. Sin embargo, en ese entonces
Sí, los había. Yo no conocía ningún espacio que propiciara el networking. Ahora hay muchísimos eventos, muchísimas actividades, pero antes de la pandemia, en 2019, cuando yo comencé con ese proyecto, no existían. Ya yo venía haciendo algunas cosas con mi empresa, con unos eventos que denominé estímulos de marketing para empresarios y demás, pero aquí en Poder en Tacones lo hice un poquito más cercano a la mujer, dirigido exactamente a mujeres para tener ese espacio de networking y de también de aprendizaje y de crecimiento personal. Y fue maravilloso porque ahí tuve la oportunidad de trabajar con muchísimas mujeres, también darle visibilidad a otras mujeres, como lo estás tú haciendo a través de esta plataforma. Y la verdad que fue maravilloso. Un proyecto súper lindo que me permitió conectar con muchas personas y también entregar desde mi lugar. Y las personas que han sido parte del proyecto también entregar conocimiento a otras mujeres. Wow, qué hermoso. Una pregunta, porque conectar con tantas mujeres, con tantas historias diferentes, algunas llenas de luces, pero otras tantas con túneles escabrosos que quizás ni siquiera sabes. O sea, yo soy un poco metafórica, pero es en el sentido de que a veces hay historias que te estremecen Claro. y que tan solo imaginarnos en el zapato de esa persona que lo está vivenciando puede ser muy doloroso, muy entristecedor. ¿Cómo tú pudiste manejar esas diferentes historias, esas diferentes realidades para que no permearan tu vida y para tú seguir siendo faro en ese acompañamiento a esas mujeres? Siempre es un trabajo constante. Cuando tú tienes cuando tú trabajas, como misma dices, con tantas personas de cerca y demás, tú tienes que fortalecerte tú internamente para que también cuando lleguen personas a ti con ese tipo de testimonios de vida, tú les puedas sumar y no hacerte víctima y acompañarle en su dolor, en el sentido de que no es que seas insensible, pero de que no te dejes montar en la misma ola de, ay, pobrecita, sino que sacar de abajo para hacerle ver a esta persona que está transitando esa situación que es posible salir de ahí. Una de las cosas que yo hago a lo largo de toda mi trayectoria y cuando cuento mi historia, todo el que me conoce, ha estado en contacto conmigo de alguna manera, sabe dónde yo vengo y lo que he recorrido. Y una de las razones por la que yo lo hago, y lo hago siempre desde un espacio de crecimiento, es justamente para que la persona que está o ha estado en una situación similar a la mía sepa que para él o para ella también es posible. Entonces, si tú lo haces desde el lugar de la sanidad, del crecimiento, del aprendizaje, creo que es posible hacerlo sin que te contagie y sin dejar que eso permita que la persona siga abajo ni que te baje a ti. Ok, sí, es un buen dato porque está ese punto de tener conciencia de que yo tengo que estar bien para apoyarte e impulsarte a que tú logres estar bien. Sí, y también es mantenerte en esa conciencia de llevar luz a las personas, porque si me monto en la ola contigo de, ay, pobrecita, te quito poder a ti y también bajo la energía y no te estoy sirviendo de apoyo, porque lo que te estoy es alimentando esa situación que te mantiene quizá en esa zona oscura. Una pregunta, Irene, en ese proceso de acompañar a esas mujeres, de tener esta iniciativa de Poder en Tacones, ¿hay una o algunas historias que personalmente te hayan impactado de cerca y te hayan dejado Sí. algunos aprendizajes trascendentales? Sí, mira, hay una historia que a mí en lo personal me tocó mucho en todo este devenir de las cosas que hicimos alrededor de este proyecto, y es de una chica que ella cuenta su historia. No voy a revelar quién es, porque aunque su historia es pública, pero a mí me tocó mucho cuando ella comentó que nunca había tenido una buena relación con su mamá y que en su lecho eh, su mamá le dijo que algo muy negativo. O sea, llevaron a su mamá para darle apoyo moral y su mamá en esa situación donde ella estaba prácticamente más del otro lado que de este, le dijo algo muy negativo. Y eso para mí fue sumamente chocante porque mi mamá es una mamá gallina. O sea, el tema con mi mamá es que uno tiene esta edad y mi mamá todavía cree que uno es chiquito. Entonces, obviamente yo amo y valoro a mi mamá, pero cuando yo escuché ese testimonio me di cuenta de lo afortunada que yo soy, o sea, que mi fortuna es incluso mayor de lo que yo pensaba, porque tú sentir que tu mamá no te ama debe ser muy duro, cuando es el ser que en teoría por genética, por biología, no sé, por trascendencia debería ser el ser que más te ama y en el caso de ella pareciera no ser así.
Wow, ¿sabes qué? Así como tú cuentas eso, hay muchas cosas que damos por sentado y que normalizamos porque las tenemos en el día a día. Así es. Y hasta lo más mínimo, hasta la dicha de sentir que la llovizna roza nuestra piel debería de ser digno de agradecer, Así porque hay es, muchísimas personas que no pueden vivir muchísimas de estas cosas, ciertamente. realmente. Ser reconocida, Irene, reconocida por la revista Forbes dentro de las 50 mujeres más poderosas, más destacadas por esa trayectoria. ¿Cómo tú crees que eso impacta a las mujeres en República Dominicana que tú hayas podido figurar ahí, izar nuestra bandera y sobre todo siendo una fémina? Mira, para mí ha representado un gran honor, obviamente una distinción enorme. Lo recibo y lo atesoro con muchísimo cariño. Y a nivel profesional realmente ha sido muy positivo porque hay personas que han llegado justamente, antes yo lo tenía pineado ese post en Instagram, pero como ha pasado un tiempo, y hay personas que han llegado a mí queriendo mentorizarse conmigo, queriendo trabajar conmigo porque vieron la publicación. Entonces definitivamente sí suma. Sin embargo, también yo lo veo como un compromiso para seguir dando resultados de calidad, para seguir creciendo como profesional, porque no nos podemos dormir en los laureles, pero definitivamente una gran satisfacción el poder figurar en un listado como ese. Y en términos de emociones, cuéntame qué tú sentiste cuando tú viste eso, qué fue lo primero que pensaste, a quién fue la primera persona que llamaste. Mira, lo primero fue sorpresa, porque no estaba consciente de que estaba yo nominada en ese listado. Y lo otro fue, me atacó el síndrome del impostor. Aunque tú no lo creas, que lo primero que yo dije fue, después de la sorpresa, y de verdad yo tengo los méritos para estar ahí con todas estas mujeres súper relevantes, porque el síndrome del impostor te ataca en diferentes etapas de tu vida, en diferentes momentos. Y para una niña como yo, que escuchando que no iba a servir para nada, todavía con muchas cosas positivas que han ocurrido en mi vida, el merecimiento, a veces me salta esa duda con ese síndrome del impostor cuestionándome si de verdad debería estar ahí. Pero al final, y estoy todavía, esto es una tarea pendiente en el sentido de que todavía la estoy transitando y la estoy integrando, estoy aprendiendo a agradecerlo, a recibirlo, a integrarlo y ser feliz con ello. Wow, mira, me encanta, señores, que Irene hable tan abiertamente y con tanta franqueza de que en un momento tan trascendental le atacó el síndrome del impostor, porque a veces yo creo que a todos, como tú bien lo dices, nos ataca ese síndrome, ese yo no me lo merezco, ese yo no soy capaz, eso, pero es que yo no, ese no creernos la película y no tener ese autovalor en su punto, como digo yo, nos ataca. Pero también hay que saber cómo contrarrestarlo. Y como ya tú comentas que lo has vivido, compártenos un poquito cómo tú logras contrarrestarlo cada vez que viene a visitarte ese pequeño duende, vamos a llamarlo así. Sí, ese buen duende con cachitos cuando me ataca, que me ha atacado en diferente y me sigue atacando y va a seguir haciéndolo porque eso es como ese fantasma en el closet que sale de vez en cuando, es aprender a vivir con él. Una de las cosas que yo hago cuando me sale ese primer impulso es cuestionar si es cierto o no. O sea, si mi valía está en juego o no. Y lo que me ayuda para validarlo es rescatar lo que yo he trabajado, lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, que normalmente no detenemos a ver eso y a puntualizarlo, porque obviamente si no tuviéramos, nos volviéramos hasta medio narcisista de que, ay, yo hice esto, yo logré lo Sí. otro. En verdad, yo soy muy enfocada en mis metas y siempre estoy viendo cuál es el próximo peldaño, pero en momentos como ese es sano mirar hacia atrás y validar si realmente ese cuestionamiento es real. Y cuando yo lo hice, en ese caso dije, bueno, sí, mira, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he logrado lo otro, pues sí. Y además, ellos no van a ponerme ahí porque sí, entonces algo de lo que he hecho sí ha valido. Es una de las cosas que yo hago cuando me ataca ese síndrome del impostor y también cuando viene algún cuestionamiento de que también pregunto qué tan real es esto. O sea, esa pregunta y esa traba que yo me estoy poniendo, ¿qué tan cierto es? Y por lo regular solamente está en tu cabeza. Totalmente. No solamente que está en nuestra cabeza, sino que también está conectada con toda una secuencia de creencias limitantes, Irene. Es que está muy arraigado en el ADN, en tu subconsciente. Como dije ahorita, yo crecí escuchando que yo no iba a servir para nada. Y algo todavía, la niña que está dentro de mí, y
se cuestiona si de verdad yo sirvo para algo a veces cuando llegan cosas grandes, cuando llegan proyectos millonarios, cuando tengo retos delante de mí, porque creció escuchando eso y yo utilicé esa información para revelarme y con rabia y mucho esfuerzo, trabajé toda mi vida para demostrar lo contrario. Algo que pudo haberme castrado de por vida y si hubiese sido lo contrario, o sea, convertirse en realidad de esa predicción que me hicieron, pero yo lo hice, hice todo lo opuesto, pero conllevó mucho esfuerzo de mi parte. Entonces, hay una partecita por ahí que todavía sale de vez en cuando. Claro que sí. Y mira, a propósito de que tú hablas de eso y que también tú has trabajado con muchísimas mujeres emprendedoras, en tu experiencia, acompañando a esas mujeres, ¿cuáles consideras tú que son las principales barreras que presentan como ese denominador común y cómo tú las acompañas a que logren superarlas? Mira, y no solamente las dominicanas, a nivel general en Latinoamérica, hay varias cosas que yo veo en la mujer. Primero, su sentido de valía y su autoestima. Por la forma en que nos crían en Latinoamérica, la indoctrinación que hay y demás, o sea, casi todas las mujeres tenemos un tema serio en lo que respecta a nuestra valía. Y de hecho, muchas mujeres, y creo totalmente en la pareja y creo totalmente en la familia, pero muchas mujeres validan su valía en función de la pareja que tienen. Entonces, para poder conservar una pareja, hacen muchísimas cosas locas para mantener una relación que a todas luces no funciona. Eso es algo que yo veo mucho. Sí. Otra cosa que veo es que muchas mujeres prefieren no brillar por miedo al éxito. Y yo sé que se habla mucho del miedo al fracaso y poco del miedo al éxito. ¿Y por qué muchas mujeres prefieren no brillar para no tener éxito? Porque saben que si logran ese éxito van a tener que dejar cosas en su camino, van a tener que dejar hábitos, van a tener que dejar amigos, van a tener que alejarse de familiares e incluso a veces de la persona que tienen a su lado con las que comparten su vida. Y te digo que yo conozco casos que te morirías de personas que han preferido frenar su crecimiento de manera consciente, y eso no está bien ni está mal, es una decisión, Claro. precisamente para no tener que renunciar a nada, porque saben que si siguen brillando van a tener que perder cosas. Dejar atrás para avanzar, dejar atrás y perseguir esa luz que nos está guiando al próximo peldaño no es una tarea sencilla. Irene, tú estás, yo creo que en el 18º peldaño quizás Ay, de lo Dios que te has mío, propuesto, un no, poquito no, más para arriba. nada. Yo acá de atrevida pensando no sé cuántos peldaños te has puesto, pero partiendo de lo que has dicho, ¿qué tú has tenido que dejar atrás? ¿Qué has tenido que soltar? ¿Y qué has tenido que cortar de raíz para tú poder avanzar? Muchísimas cosas y me faltan, mira. Lo primero que yo he tenido que dejar atrás es muchísimas creencias limitantes acerca de mí misma y de quién yo soy, de cuáles son mis posibilidades, hasta qué punto puedo llegar. Esa es la parte que desde mi perspectiva da más trabajo, porque tú puedes ser tu mejor amiga y también puedes ser tu peor enemiga. Y cuando tú renuncias a partes de ti, es como que mueren. O sea, es como si tú dejaras morir un miembro de tu cuerpo, de tu ser, Sí. y dejarlo ir. Y a veces esto hasta conlleva un luto. Cosas que he tenido que dejar de ir, amistades que cumplieron ya un rol en mi vida. Y no es porque sean mejores o peores, porque aquí no es un tema de valía personal, sino es que hay una anécdota, hay un símil que se comparte mucho en redes del tren, que hay gente que te acompaña que en diferentes vagones, gente que hay que se baja en algunas estaciones, gente que te acompaña hasta el final. Y hay que hacer la paz con que hay personas que cumplen un rol en tu vida hasta cierto punto. Y son personas que tú siempre las vas a querer. Sin embargo, llega un momento en que esas personas no suman a tu vida. Y no se trata de que tú tienes que tener una balanza de, espérate, 2 onzas más, 2 onzas menos. Pero, por ejemplo, una de mis mejores amigas, una persona que amo y que quiero, es una amiga de la infancia con quien mantengo una relación. Sin embargo, ¿qué pasa con ella? Que hemos tomado caminos muy diferentes. Y cuando nos vemos, está el mismo cariño, el mismo afecto de siempre, pero ya no tenemos cosas en común. Entonces cada vez se hace como más, o sea, esos encuentros son menos frecuentes porque cada uno está en un lado diferente de la vida. Cosas que he tenido que dejar ir, apegos y etiquetas. Uf,
Eso sí es dura. Sí, Apegos el y apego. etiquetas. Una de los lutos más fuertes que yo he vivido ha sido tener que reestructurar mi empresa y hacer cambios drásticos, entre ellos vender el edificio que yo tenía con mi empresa a raíz de la pandemia. Wow. Yo estaba agarrada con uñas y dientes de esa estructura porque yo entendía que ese era el monumento a mi éxito, las joyas de la corona. E hice cosas indecibles, e incluso poner mi patrimonio personal en riesgo para sostener una estructura que yo creía que era el reflejo de lo que los otros veían como mi éxito. Y que si yo no tenía ese edificio, esos casi 50 empleados, colaboradores y demás, las personas no me iban a percibir como una mujer exitosa, que las empresas no me iban a contratar, que no me iban a dar proyectos millonarios, porque eso era lo que yo creía, esa fachada, que era lo que a mí me avalaba. Y qué sorpresa cuando después de dejar eso ir, reestructurar, hacer cambios, digitalizar, reducir el equipo y demás, me di cuenta de que no, de que mi marca personal, mi prestigio, mi trayectoria, al final era lo valioso que estas empresas apreciaban y que al contrario, yo fui de las empresas que sobrevivió, porque en mi rubro hubo gente que cerró 100% sus negocios y nosotros no pudimos mantener. Y en gran parte gracias a la fidelidad de clientes que se mantuvieron con nosotros a lo largo de los años. Entonces, esas etiquetas que yo tenía y ese arraigo, ese aferramiento, no sé si esa palabra está bien dicha, pero yo estaba muy aferrada a esas cosas, son de lo que he tenido que dejar de ir. Y así muchísimas cosas más. Sin embargo, yo no los veo como pérdidas, porque cuando dejas ir cosas, ganas otras. Y la vida es una evolución, y eso es lo que te permite seguir creciendo cada día, convirtiéndote en una nueva y mejor versión de ti. Y te permite también a ti crecer y evolucionar como persona. Mira, coincido contigo, Irene, porque hay que se dice mucho, suena cliché, pero yo que lo he ido experimentando, para que entren cosas nuevas tienes que soltar. O sea, es lo mismo, si lo hacemos de manera literal para construir una analogía, si tú me das ahora mismo 20 libros que pesan muchísimo y llega el libro que necesito leer en esa etapa de mi vida, el libro que va a ser así como esa lumbrera para abrirme los ojos o quitarme una venda, no voy a tener espacio para Ujú, sostenerlo, claro. porque tengo las manos cargadas y pesadas. Y también el énfasis que hiciste en que cuando se dejan vínculos relacionales, ya sea de amistad, de lo que sea, o hasta de ciertos acercamientos a familiares y demás, no es por un tema de que sean buenos o malos. Y reitero ese punto porque a veces cuando toca hacer esos cortes y esos distanciamientos, pensamos que es porque hay algo malo en nosotros cuando somos quienes estamos siendo dejados o estamos siendo Ujú, apartados. O si no lo comunicamos adecuadamente, podemos darle la impresión al otro de que nos consideramos superiores y ujú, por eso lo estamos dejando fuera. Pero no se trata de eso, se trata de que cada cual está en una etapa totalmente distinta totalmente. y no va a haber una armonía, no se va a poder conectar en ese momento. Permíteme robarte un segundito para decirte que Reenfoque Positivo, el podcast Transforma tu vida un episodio a la vez, llega a ustedes gracias a Desarrollos Mystic, Grupo de Medios RP, Reenfoque Positivo y Buena Vibra Magazine. Mira, Irene, tú sabes que me sorprendí porque no sabía que tú eras coautora de un libro, del libro Juntas es Mejor. Y me Sí. gustaría saber, porque ya por el nombre intuyo que quiero leerlo más adelante, que promueve mucho todo lo que tiene que ver con el ambiente colaborativo, con las alianzas, con conectar. ¿Cómo crees tú que en esta época las colaboraciones pueden ayudar positivamente? Yo soy coautora de ese libro y también el de la cuarta edición de Hispanas Influyentes, que también es otro libro colaborativo. Y en el de Juntas es Mejor, lo que ocurrió fue que a raíz de la pandemia ese libro se gestó y nació a raíz de la pandemia. En una asociación iberoamericana de empresarios a la que yo pertenezco, se hizo esa colaboración justamente para eh, hacer algo productivo, como que quedar algo positivo de ese momento tan incierto, porque eso estaba justo cuando todavía no teníamos una vacuna, todavía no sabíamos, no teníamos un tratamiento
eh, ya validado para lo que produjo la pandemia, etcétera. Y fue muy interesante porque nos pusimos muy activas, muy productivas y dejamos ese testimonio de que quedó algo bueno de ese proceso. Claro, tú sabes que yo celebro cómo, así como muchísimas veces se resaltan las aristas grises que dejaron esta pandemia, que aquí no la vamos a mencionar mucho, pero que dejó este momento histórico a nivel mundial, Ujú. también hay muchas cosas positivas. ¿Cierto? O sea, entrenamos la resiliencia, nos volvimos creativos. De hecho, el trabajo colaborativo empezó a fomentarse a partir de ese Ujú, momento. La sí. individualidad Ujú. empezó como que empezamos a relajarnos porque no quedaba más que las colaboraciones, vamos a hacer un Meet, vamos a hacer un Zoom, tú en tu casa, yo en la mía, Sí. un grupo de WhatsApp. Y así pudimos subsistir gracias a la tecnología y no sentirnos tan solos en el camino. Y ahí también nos dimos cuenta que lo importante que es la parte social para el ser humano. Sí. Porque a la gente que por alguna razón estuvo aislada y estuvo sola, sufrió mucho. Sí, es que somos seres sociales. De hecho, Así somos es. condicionados desde la concepción que estamos aupados en un vientre de una persona que ya tenemos esa primera interacción humana. Y tan pronto salimos, no solamente tenemos la interacción del vínculo mamá, papá, y en el caso de los que son segundos y terceros hermanos, sino de todos los familiares que vienen a Ay, conocernos, a sí, arroparnos, a darnos la bienvenida. Estamos condicionados y diseñados para vivir en comunidad y ser seres sociales. totalmente. Tú sabes que el trabajo colaborativo tiene su lado muy bonito, pero yo entiendo que deberían de existir ingredientes secretos a la hora de tú elegir una colaboración, cosas que deberían de ser los no negociables. Desde tu experiencia y también como mentora, ¿cuáles consideras tú que son los no negociables que hay que tomar en cuenta cuando se va a hacer un emprendimiento o proyecto en colaboración? Hay tres no negociables para mí cuando vas a hacer alguna colaboración o algún tipo de alianza estratégica. La primera es que tengan valores similares. Si tú y yo tenemos valores diferentes, eso no va a ir para ningún lado y no va a ser productivo para ninguno de los dos. Ujú. El segundo factor importante a la hora de hacer una colaboración o alguna alianza estratégica es tener muy claro el objetivo de esa alianza o de esa colaboración y que sea ecológico, o sea, que funcione bien para ambas partes. Y lo tercero que debería tomarse en cuenta es que cómo esto va a impactar tu vida, tu negocio o lo que sea. Porque a veces nos dejamos deslumbrar por los objetos brillantes y si le decimos que sí a todo, bueno, vamos a terminar locos, sobre todo si estás teniendo mucha demanda. Pero si tú tienes claro cuál es tu objetivo, eso te va a ayudar muchísimo a decidir por qué camino irte y por qué camino no. Y tomando eso como base, me alegré muchísimo el otro día que una mentí me dijo, Irene, le he dicho no al 70% de las cosas que me han pedido en estos días. Yo la aplaudí, me puse tan feliz porque ella es una persona a la que le piden muchas colaboraciones y literalmente se estaba gastando como una tiza diciéndole que sí a todo porque le costaba decir que no. No me puedo adjudicar todo el mérito porque en realidad el trabajo lo hizo ella, pero el hecho de que ella acogiera mi sugerencia de no decirle sí a todo, se fue hasta un 70%, ya se está ahorrando un 70% del tiempo que estaba dedicando a otros, a cosas que no necesariamente le sumaban. Mira, y es así, de hecho, valga la promoción y a propósito de lo que dice Irene, a mí me costó muchísimo aprender a decir que no. Me costó tanto que terminé escribiendo el libro antes de decir que sí, guía práctica para mujeres que les cuesta decir que no. Así que si tú estás transitando ese camino, tienes dos invitaciones. Uno, mentoría con Irene. Dos, leer el libro antes de decir que sí, guía práctica para mujeres que les cuesta decir que no. Porque es así, o sea, terminas desgastado. Y tú hablabas de los apegos y sabes qué, a veces nos pasa que sabemos que tenemos que transicionar y transicionamos sin soltar lo que sabemos que tenemos que soltar, aunque esto suene como un trabalenguas, porque no queremos soltar, porque ya dijimos que sí, queremos que ese sí sea Sí, perpetuo. a nosotras nos educan mucho para ser complacientes. Ujú. Para mí ha sido una revelación en los últimos años darme cuenta que a los niños no se les debe obligar a saludar, a besar a la tía, que de hecho muchas veces eh, no nos damos cuenta justamente por eso mismo, porque le obligamos a los niños a ser complacientes cuando un niño rechaza a alguien, que haya una razón
posterior. A veces solamente que no le gusta a la persona, pero a veces hay otras cosas. Hay cosas más profundas. Y no nos damos cuenta porque obligamos a los niños. Entonces las mujeres nos adoctrinan para complacer. Nos cuesta mucho decir que no. Nos cuesta, por eso somos las cuidadoras por excelencia, damos, y a veces estamos agotadas porque no sabemos decir que no, porque no sabemos sacar tiempo para nosotras, porque nos sentimos culpables. Yo que soy madre, te puedo decir que ser madre viene con el muchacho y un saco de sentimiento de culpa, porque nunca es suficiente. Y sobre todo como se cría ahora, que yo me quedo loca con todo este tema de que es una maestría ahora para tú tener un muchacho, cuanto antes era que no se te muriera y que saliera mínimamente sano. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer un stop y ser un poquito más complaciente con nosotras. No es que vamos a ahora decir, Irene dijo en el podcast Reenfoque Positivo que soltara, y ahora yo voy a soltar todo y no me importa nada. No se trata de eso. Es un balance. Exacto. Porque es que tenemos que quitarnos la capa, porque tenemos demasiadas mujeres perfectas y agotadas, por favor. Si tú quieres ser perfecta en todo y lo quieres hacer todo, algo va a salir mal. Y muchas veces la que sale lesionada es la mujer. Y eso no siempre se ve por fuera. No, de hecho, se ve cuando llegamos al punto de quiebre y no retorno. Entonces esa perfección yo creo que es una utopía, Irene. Totalmente. O sea, es que no pasa. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo tener todo supuestamente controlado en el exterior, pero internamente tengo un caos, entonces no estoy siendo perfecta. Y de hecho no estoy cuidando la herramienta principal, que es mi ser, que es a mí, para que todo lo demás pueda andar. Y que cuando tú estás bien, todo está bien, porque muchas veces te pinchan y brincas, pero es porque estás muy estresada. También aprender a delegar y compartir las labores, porque también queremos ser la que hace todo en la casa, la que trabaja y busca dinero igual que la pareja, la mamá perfecta. Es mucho. Mira, yo creo que ha sido algo, o sea, yo lo hablo porque es que lo he vivido. Yo tenía 10,000 mochilas encima y todavía mientras les hablo a ustedes me estoy quitando cosas de encima porque quiero ir ligera por el camino. Quiero ir abrazando y cargando solamente todo aquello que está destinado a yo cargar en esta etapa de mi vida y que está conectado para llevarme y conectarme con mi propósito, que también he logrado identificarlo, he logrado verlo con más claridad y en parte ha sido por tu acompañamiento, poder aterrizar eso, poder ver el valor de cada uno de mis servicios, mi valor como coach integrativa, como autora motivacional. Ha sido un proceso y lo digo con toda la apertura y humildad porque es que los coaches necesitamos mentores, los coaches también necesitamos acompañamiento y necesitamos ese colega que nos dé ese cable a tierra porque seguimos siendo humanos, somos coaches pero también somos humanos. Y esa loca de la casa que es la mente, hay que administrarla y muchas veces como estamos dentro de nosotros, nuestra emoción, no vemos más allá y tener alguien que ponga luz y que pueda ver de fuera con sentido crítico y obviamente con mucho amor y con deseos de apoyarte, eso hace totalmente una diferencia. Totalmente. Otra cosa que me encantaría, ahora para ustedes, emprendedoras y emprendedores que nos están viendo, ¿ustedes sabían que Irene, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado con muchísimas marcas importantes, acompañándolas tanto desde estímulo como desde la parte del coaching y la mentoría? Y yo me imagino que en ese proceso tú has tenido grandiosos aprendizajes y has tenido muchísimas experiencias, cosas que quizás te han impulsado a ajustar tuercas y otras tantas que te han reafirmado que vas por buen camino. Me encantaría que tú le compartas a la audiencia, sobre todo a estos emprendedores, qué sí y qué no hacer cuando aspiran a trabajar con marcas grandes. Mira, algo que a mí me marcó fue que en una etapa de una marca internacional muy relevante con la que todavía trabajo, la persona de toma de decisión tenía asiento fuera del país y teníamos una relación un poco, digamos, ácida. ¿Qué pasa? Como yo estoy en el mercado local, cuando ella me pedía algo, yo le daba mis sugerencias, pero luego me di cuenta que esas sugerencias que yo daba no eran bienvenidas. Y yo en mi ego entendía que ella no quería aceptar mis comentarios. La verdad es que la persona tenía su carácter, pero un día yo estuve a punto de tirar la toalla varias veces con esa marca. Sin embargo, representaba, además del nivel de marca que es, representaba un ingreso muy importante en mi empresa. Y un día, después de yo hacer una pataleta,
yo me tuve que administrar y me dije a mí misma, ven acá, su marca es de ella. Tú como profesional le puedes dar una sugerencia, pero al final la decisión es de ella. Bájale 2 rayitas y comienza a manejar la cosa de manera diferente. Y yo hice solamente este cambio, señores. Parece mentira, pero es anécdota. Yo comencé a respirar cuando ya me salía con una barrabasada de cosas que yo sabía que no iban a funcionar. Y de la manera en que yo comencé a manejarme, en vez de decir lo que yo entendía que había que hacerle, que hacer con la marca, yo le decía, fulana, yo voy a hacer lo que tú me digas, me parece muy bien. ¿Me permites hacerte una sugerencia? ¿Qué te parece si lo hacemos de tal o tal modo? Increíble. Ella lo que quería era que yo le llenara su ego, le hiciera pleitesía. Historia larga, corta, eso cambió totalmente la relación, al punto de que ya ella hacía lo que yo entendiera. O sea, ella me decía, no, lo que tú entiendes está bien. Y con esa misma marca, que fue una marca que contribuyó muchísimo al crecimiento de mi empresa, me pasó también otra cosa. Una vez había una convención de ventas en Punta Cana y bueno, yo no fui con la preparación que debía. Todo el tema del stand perfecto, toda la estrategia perfecta. Sin embargo, el equipo de soporte que yo llevé no era suficiente. Y la verdad es que me vi en una situación bastante incómoda y, hasta me avergoncé en un momento determinado. Eh, y luego de que eso pasó, porque algo que yo tengo es que yo reviso y mejoro constantemente cada una de las cosas que, que pasan en mi vida, profesional, en mi negocio. Y a partir de ahí, yo decidí que si para un proyecto, la implementación de un proyecto, se necesitaban 5 personas, yo iba a ir con 10. Nunca más Wow. me volvió a pasar una cosa así. Entonces, si tú quieres que tu negocio crezca, que tu negocio mejore, yo te sugiero que en cada cosa que tú hagas una revisión posterior. Yo sé que a veces en los emprendimientos, sobre todo cuando eres una empresa unipersonal, estamos sobre la marcha haciendo muchas cosas, pero yo te puedo decir que algo que ha contribuido al éxito de mi empresa es que cada vez que hay un evento, cada vez que hay un proyecto, hay una reunión posterior donde se evalúa qué funcionó bien, qué pudo haberse mejorado y esos aprendizajes se trasladan a lo próximo. Y obviamente pueden haber imprevistos, obviamente pueden darse situaciones, pero ese nivel de previsión, de revisión y ese deseo de hacerlo mejor la próxima vez hace que tu crecimiento sea exponencial. Totalmente. Entonces tomen notas. Ese feedback después de cada evento, de cada actividad que hagan. Si no tienes equipo, te sientas contigo y tomas nota. Y ya llegará el tiempo en el que también podrás formar equipo, porque me imagino, Irene, que en tus inicios tú eras todo. Yolanda. Yolanda. Yo lo hago todo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero mira, eso no solamente se traslada, lo que te estoy diciendo, a la parte de equipo. Porque, por ejemplo, en mis mentorías, las que son personalizadas y demás, yo al final de cada mentoría tengo una sesión de cierre con mis clientes donde yo les pregunto, si tuvieras que, ¿cómo fue el proceso? De hecho, lo hago en varios, no espero hasta el final, porque no quiero que en una reunión de cierre el cliente me diga que le fue fatal y demás o que no le gustó. Cada sesión, cuéntame qué aprendiste, cómo vamos, pero al final de esa sesión de cierre yo le pregunto a la persona, si tuvieras que mejorar la experiencia que tuviste trabajando conmigo en un 10%, ¿qué mejorarías? ¿Y por qué lo pregunto así? Porque si tú le preguntas, ¿cómo hubo todo? Hay gente que para salir de ti dice, bien. Pero si tú le preguntas, ¿en qué tú mejorarías en un 10%? La persona va a tener que pensar y hacerte una sugerencia. Uh-huh. También preguntarle esto va a hacer que haya personas que tengan la apertura, porque la mayoría de la gente no lo va a hacer de cuenta propia, para decirte cualquier área que entienda que es un área de mejora. Y si tú además de escuchar asertivamente, implementas esas mejoras, constantemente tú vas a seguir creciendo como profesional. Uh-huh. Yo lo hago también con mis conferencias. Los clientes corporativos, cuando yo imparto una conferencia, yo les pido una evaluación para ver qué funcionó bien. Primero tengo una reunión previa para que me digan sus expectativas. Me aseguro de que cada casillita de esas expectativas se llene, porque me he dado cuenta de que por lo regular, cuando algo no se consigue dar un éxito, es porque los dos tenemos una percepción diferente de éxito. También. Pero cuando te sientes con el cliente y alineas las expectativas, lo que el cliente espera y te aseguras de lograrlo, no hay vuelta floja.
Pero aún así en el proceso algo pudo haberse zafado en el camino. Entonces, esa retroalimentación también me ayuda a mí a seguir creciendo como conferencista. Entonces hay que estar abierto a esa retroalimentación porque es fundamental y yo creo que aplica para todo en la vida, para todo lo que Así estamos es. haciendo. Algo que también observo que es muy evidente es tu pasión por la educación. Ahí sí. O sea, y en eso coincido, o sea, la educación para mí es no negociable, es todo, porque la educación es la llave que nos puede llevar a abrir nuevas puertas, realmente. Pero no sé si has notado que a veces hay una percepción de que invertir en educación, en lugar de Uf. llamarle invertir, se le llama gastar. ¿Cómo tú pudieras darle un poquito de claridad, quizás a quienes nos están viendo, que tienen esa mentalidad de que cuando se habla de hacer una formación, un posgrado, un máster, un diplomado, hasta una mentoría, en lugar de ver los beneficios que le van a dejar, lo catalogan como un gasto? Mira, la educación salvó mi vida, Raquel. Yo nací y crecí en uno de los barrios más pobres de la República Dominicana, que he estado en mi espacio, en algunos de de los casos que hago, seguro lo sabe porque yo siempre lo cuento. Y a mí fue la educación la que me dio otra posibilidad. Y yo la entendí temprano. Y recuerdo que mi mamá vio mi potencial y me puso en un colegio privado que no podían pagar. Y luego de que se dio lo que sabíamos, de que se acumularon los meses, en ese colegio me becaron de por vida. Y yo iba en las mañanas para hacer mi tarea iba en la mañana al colegio y me quedaba en las tardes para hacer la tarea con la que es una de mis mejores amigas, que era la hija más pequeña de los directores del colegio, porque yo no tenía libros, yo nunca tuve libros, Wow. porque no había presupuesto para eso. Entonces yo entendí muy temprano que la educación me iba a cambiar la vida. Estudié inglés como segundo idioma como adolescente y eso fue una herramienta muy potente para mí en una época donde no todo el mundo hablaba inglés a nivel profesional y así sucesivamente. Entonces yo creo en la educación y por eso también educo, porque estoy consciente de la importancia que tiene. Y creo que la educación formal tiene su rol. Sin embargo, entiendo que necesita actualizarse. Porque tú vas a una universidad y tú duras la mitad del currículum tomando materias que se supone que debiste tomar en el bachillerato para luego quizás 2 años entrar en la parte de lo que tú realmente vas a Sí, en la aprender. carrera como tal. Y la verdad es que el tiempo es clave cuando tú quieres salir adelante, sobre todo con un mundo tan competitivo. Y hoy justamente tenía yo una entrevista más temprano y esta persona me comentó que estaba haciendo una maestría y yo la alabé porque yo le dije que ya yo no le estudié 2 años corrido a nadie para nada. Te comencé una maestría y no la terminé porque el ego de ese yo de ese entonces estaba en esa empresa que te digo, trabajando en un departamento de marketing, haciendo cosas súper top y yo tenía profesores hablándome de teoría que no aplicaban a la realidad. Entonces yo he invertido en mentorías hasta de $15,000 con mentores que tienen los resultados que yo quiero para que en poco tiempo me ayuden a yo lograr ese negocio. Yo prefiero tomar una formación de algo puntual, de alguien que haya logrado lo que yo quiero, a sentarme a tomar teoría de alguien que bien o mal lo que me está dando algo que quizá yo no pueda aplicar en un negocio, pero prefiero eso a nada, porque la verdad que la educación hace un cambio y la educación está, señores, a la mano, o sea, hay podcasts como estos, hay un canal YouTube que tiene contenido que tú no vas a poder nunca consumir. Y hay personas que se la pasan oyendo trap, reggaetón, etcétera, cosas que no le suman a su mente necesariamente. No es que esté mal divertirte o escuchar cualquier tipo de música, pero si escuchas 5 horas de eso, bájale 2 horas y escucha contenido de valor que te pueda a ti sumar como profesional. Busca contenido que hay muchísimo. Si dices que no puedes pagar un mentor, aunque vayas al concierto de Shakira, pero Gracias. sí, si dices que no puedes pagar un mentor, pues entonces lee libros. Consume contenido porque, señores, somos un resultado de las 5 personas con las que más pasamos tiempo, con las experiencias a las que nos exponemos, de los libros que leemos, de las cosas con las que llenamos nuestra mente. Porque si tú exprimes una naranja, no te va a dar jugo de lechosa, Ujú. te va a dar jugo de naranja. Y si tú a tu cerebro lo que le metes basura, adivina qué va a salir de ahí. Totalmente. Es que mira, hay experiencias que modifican nuestra conducta de manera inconsciente. Y tomando lo que tú dices, que somos el resultado de todo eso,
cuando nos exponemos a toda esa música, y lo dice una persona que le encanta bailar, que puede poner a Bad Bunny, que puede poner a todas esas personas, pero un momento puntual, Claro. bailé, disfruté, me relajé, hice cardio y vuelvo a mi realidad. Porque si nos extralimitamos a consumir sobre todo ese tipo de música que tiene letras no amigables, vamos a modificar nuestro cerebro, vamos a modificar nuestro patrón de pensamiento y por ahí mismo también vamos a flexibilizar nuestra conducta. O sea, vamos a ser flexibles porque ya nos modificamos con lo que estamos consumiendo constantemente y terminamos normalizándolo. De ahí es que hay Totalmente. que vigilar lo que consumimos. Me llegó a la mente una anécdota de un libro que leí, ojalá me recuerde el nombre de la autora, porque tengo así la portada en la mente y no me llega el nombre, pero ella contaba, justamente hablando de eso, que ella comenzó a ir a una sesiones a un bar donde hacían paso doble, que ese baile que hacen estilo norteamericano con las botas y demás, y que cuando ellos fueron la primera vez fueron a burlarse prácticamente de la gente que estaba ahí porque le parecía ridículo ese baile. Fueron un día y fueron otro día y ella se sorprendió un día disfrutando de ese baile como que no había mañana y se dio cuenta de cómo ella misma exponiéndose constantemente a ese espacio, que no estamos diciendo que ese baile sea malo, pero es el ejemplo de que como ella al principio se lo encontraba ridículo y terminó gustándole, simplemente por el ejercicio de constantemente exponerse a eso. Y por eso es que lo que vemos en televisión, lo que se ve en diferentes espacios, es tan importante porque eso modifica tus pensamientos. Y llega un momento en que tú normalizas esas imágenes, normalizas esas palabras y se convierte en parte de tu vida. Totalmente. Y después de ese pensamiento hay un libro que se llama El poder creativo de la mente. La mente, lo hemos escuchado mucho, pero quizás todavía lo vemos desde una esquina dubitativa de que no es cierto que la mente tiene mucho poder. Pero sí, nuestros pensamientos pueden ser pensamientos creadores según la fuerza que demos para manejarlos, según la reincidencia que tengamos, porque vamos a terminar llevándolo a la acción. Por eso hay que vigilar mucho lo que albergamos aquí en esta cabecita. Y eso no es teoría, eso está científicamente demostrado. Con pruebas bastante bien validadas, se ha arrojado el dato de que a los atletas le ponen a hacer el recorrido en su mente y se le iluminan las mismas partes del cerebro que se iluminan cuando están haciendo su recorrido físicamente. Wow. Entonces la mente es muy, muy poderosa. O sea, es una tierra fértil que la semilla que tú siembres, sea positiva o sea negativa, va a dar fruto, porque el inconsciente no tiene esa diferenciación de qué es bueno y qué es malo. Por eso se habla mucho de que te enfoques en lo que quieres, en lo que no quieres, porque el subconsciente no interpreta la palabra no. Totalmente, Irene, estamos llegando al final. Nosotros necesitamos como un café, no, una cena con Irene, con los 3 tiempos, primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo para poder extendernos. Pero no quiero terminar sin que nos cuentes cómo fue tu experiencia en tu más reciente reconocimiento, esa experiencia en el Capitolio, cómo te sentiste, qué aprendizajes extraíste y también voy a hacer spoiler, me cuenta un pajarito por ahí que hay un libro en el Ay, horno. sí, sí, Entonces me sí. encantaría que nos hables de esos 2 puntos. Bueno, la experiencia en el Capitolio fue a raíz del lanzamiento del libro, la cuarta edición del libro Hispanas Influyentes. Sabíamos que iba a ser en el Capitolio y sabíamos que íbamos a tener una disertación en el Capitolio. Fue muy emocionante, en un auditorio totalmente lleno, en un lugar tan emblemático como el Capitolio de los Estados Unidos, poder tener esta experiencia fue muy bonita. Sin embargo, lo del reconocimiento, tengo que confesar que fue una sorpresa. Y yo me quedé súper emocionada de que nos entregaron este reconocimiento por participar en el evento y la verdad que me llenó mucho de emoción. A raíz de ese reconocimiento, del lanzamiento del libro, también tuvimos una pantalla, un anuncio en la pantalla de Times Square, una de las pantallas de Times Square, y para mí ha sido lo más emocionante de toda esta experiencia, que cuando yo obviamente le mostré a mi mamá, la llamé en videollamada y todo lo demás, y al día siguiente, pero estábamos rodeadas de gente, estábamos viviendo el momento, y al otro día llamó a mi mamá, y mami me dice, con lágrimas en los ojos. O sea, tú no se puede imaginar la emoción de mi mamá con lágrimas en los ojos por videollamada diciéndome, mi hija, tú no te imaginas lo orgullosa que yo estoy de ti, de ver, porque nosotros fuimos con mi mamá a New York y ella vio las pantallas de Times Square y me dice, de yo ver cuando estuve en Nueva York, que tú, mi hija, estás en la misma pantalla donde yo vi a J-Lo, que yo vi a Beyoncé, que mi hija está ahí. Yo no te puedo decir el orgullo que yo sentí. Y lloramos y compartimos. Y para mí esto ha sido lo más valioso, porque puedes tener 100 años
¿Y qué quiere la niña o el niño que vive en ti? Hacer a tu madre orgullosa. Totalmente, esa validación, esa aprobación, sin duda alguna. Y entonces, ¿nos das un poquito de spoiler de qué viene por ahí con tu libro? ¿Cuáles son los planes que podemos esperar? Ya yo quiero leerlo. Claro que sí. Mi libro se llama Referente Estrella y es toda la metodología que yo uso en mi mentoría Referente Estrella para que las personas puedan construir un negocio de alto valor y convertirse en referentes en su sector. En este libro, que estará siendo publicado próximamente, yo le estoy dando todo. O sea, mi metodología completa está siendo publicada en ese libro para que tú puedas aprenderla y con el paso a paso implementarla. Estoy muy emocionada porque yo digo que este ha sido un parto de elefantes mellizos. Porque la verdad es que, de nuevo, en este proceso, tú has escrito muchos libros, admiro eso. Yo he colaborado en algunos, pero es mi primer libro en solitario. Y la verdad es que el síndrome del impostor ha salido muchas veces en este proceso. Lo he tomado, lo he dejado. También un momento que yo hice cambios drásticos en la mentoría, decidí esperar para hacer esa revisión. Sin embargo, el proceso ha sido más largo de lo que yo pensaba. Pero te digo algo, está valiendo la pena porque está saliendo algo sumamente bonito de ahí y muy pensado, muy cuidado para que pueda sumar a las personas. Wow, bueno, ya yo estoy esperando leer ese libro. Conviértete en referente estrella. Así es. Conviértete en referente estrella de Irene Morillo. Yo que, como les dije al principio y lo reitero, porque es que yo no me voy a cansar de recomendarla, sé la diferencia, sé las herramientas valiosas que aporta y sobre todo que lo hace desde el compromiso, el respeto, la coherencia, la calidez, el cariño y todo eso lo he valorado muchísimo. Gracias, Raquel. Así que esta es tu casa. Gracias. De verdad, gracias por acompañarnos. La pasé muy bien, la verdad es que esto no parece una entrevista, esto es como un conversar entre amigas. Bueno, esa es la idea, que sea todo fluido y que a través de esta conversación ustedes, porque esto es por y para ustedes, se lleven contenido de muchísimo valor. Y ahora, para despedirnos, nos vamos con nuestra cartita de este episodio, nuestras cartas públicas para el alma. Y hoy quiero decirte que no necesitas que nadie te abra el camino. Hoy quiero dirigirme a ti, a ese ser lleno de sueños que a veces se siente atrapado en la rutina. Sé que la vida puede parecer un rompecabezas complicado, donde las piezas no encajan como esperabas. Pero aquí está la verdad. Tú tienes el poder de armarlo. Es fácil caer en la trampa de esperar que alguien venga a salvarnos, pero la realidad es que nadie puede cumplir tus sueños por ti. Así que no te quedes inmóvil. Es momento de actuar y ese momento es ahora, precisamente ahora. Sí, reiterativa, ahora. Cada segundo en el que no actúas pierdes oportunidad para acercarte a lo que realmente anhelas. Es que la vida es un reflejo de lo que das, así que envía al universo tu determinación y pasión. No subestimes el poder de tu voz y tus acciones, ya que estas son las herramientas que te llevarán a donde quieres estar. Recuerda que el camino puede ser un poquito escabroso, puede tener sus altibajos, pero cada paso que vas a tomar valdrá la pena, porque la vida que sueñas está ahí, esperando a que la descubras. No permitas que el miedo o la duda te frenen. Levántate, brilla y vea por ello con la certeza de que cada esfuerzo cuenta. Así que, querido soñador, querida soñadora, no esperes más. La aventura de tu vida comienza ahora. Toma las riendas, confía en ti, sal a conquistar tus sueños. El mundo está lleno de posibilidades y tú eres la única persona que puede abrir las puertas que te llevarán a tu destino. Con cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón.